La residencia Carvalho Roxo siempre se llenaba de un bullicio diferente a mediados de 2023, cuando se acercaba la época de nuestro tradicional viaje de vacaciones. Yo, Francisco Ribeiro, con mis 78 años y una vida dedicada a esa familia, observaba el ajetreo con el corazón alegre. Cada verano o invierno, dependiendo del destino, era lo mismo. Ricardo Macedo, mi hijo de 45 años, lo organizaba todo. Camila Resende, mi nuera de 43, hacía las listas. Y los nietos, especialmente Lucas Macedo, mi nieto de 17, vivían alborotados con la expectativa de las aventuras. Para mí era más que un viaje. Era la reafirmación de un vínculo. La prueba de que, a pesar del tiempo, la familia seguía unida, incluyéndome en cada paso. Mi difunta Isabel, con sus 75 años en el corazón y una sabiduría que echo de menos cada día, siempre decía que los recuerdos construidos juntos eran nuestro mayor tesoro. Ya estaba separando ropa ligera, pensando en las montañas que nos esperaban en la pousada Mirante das Pedras Azuis, cuando sonó mi celular. Era Ricardo. Su voz, habitualmente seria, parecía aún más contenida, casi forzada. «Papá, necesito hablar contigo sobre el viaje», comenzó sin rodeos. «Ah, sí, hijo mío. Ya casi estoy listo por aquí. ¿Qué han decidido sobre el coche?», pregunté sintiendo un entusiasmo infantil. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio que me pareció pesado, denso. Mi intuición de padre, forjada por décadas de convivencia, me alertó de que algo andaba mal. «¿Papá?», retomó Ricardo con la voz más baja. «Lo hemos hablado aquí y... bueno, hemos llegado a una conclusión». Se me encogió el corazón. Esa forma de hablar nunca era buena señal. «¿Sí?», animé conteniendo la respiración. «Lo entiendo, Ricardo», dije con la voz más firme de lo que esperaba. «No se preocupen, estaré bien aquí. Disfruten del viaje». Colgué el teléfono y me senté en el sillón de la sala, sintiendo el peso de aquella frase. Mis manos, con las marcas del tiempo y del trabajo que había realizado para levantar a esa familia, temblaban ligeramente. No era rabia, era una profunda tristeza, una sensación de invisibilidad. La ropa que había separado con tanto cariño volvió al cajón, doblada con una melancolía que solo la soledad conoce. Allí, sentado en mi casa, en la residencia Carvalho Roxo, comencé a sentir el vacío que ya causaba su ausencia y la amargura de ser dejado atrás, mientras la vida y la familia seguían su camino sin mí. Nunca imaginé que sería así. Allí, sentado en mi casa, en la residencia Carvalho Roxo, comencé a sentir el vacío que ya causaba su ausencia y la amargura de ser dejado atrás, mientras la vida y la familia seguían su viaje sin mí. Nunca imaginé que sería así. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. El bullicio que antes llenaba los pasillos, las risas de Lucas y las instrucciones de Camila sobre el equipaje, todo había desaparecido. Mi casa, antaño un puerto seguro de recuerdos vibrantes, parecía ahora un barco a la deriva, con el capitán solo al timón. Me negué a ceder a la autocompasión. Mi dignidad, forjada en 78 años de desafíos y superaciones, no me permitiría ser una carga. Me levanté y con una determinación que me sorprendió a mí mismo, comencé a organizar mis propios días. Limpié el jardín con renovado empeño, regando las helechos que Isabel tanto amaba. Las hierbas dulces y el romero del pequeño huerto de especias desprendían un aroma que me proporcionaba un consuelo agridulce, recordándome sus manos plantándolas. Cocinaba para mí, platos sencillos pero sabrosos, saboreando cada comida sin prisa, como si el tiempo, antes dictado por la agenda familiar, ahora fuera mi aliado. Leía, escuchaba música clásica en la vieja radio del salón y me permitía dar largos paseos por el barrio, observando a los niños jugar en la plaza y a los ancianos charlar en sus bancos. No era una carga. Era Francisco, todavía capaz, todavía íntegro, a pesar del dolor que persistía en mi pecho como una brasa escondida bajo las cenizas. Mi televisor, que Ricardo había condenado a ser mi única compañía, permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Prefería el silencio lleno de pensamientos o el sonido de los pájaros que visitaban mi jardín. En mi mente resonaban las palabras de Isabel, un suave eco. La vida, Francisco, es una transformación constante. Incluso cuando creemos que todo está perdido, surge algo nuevo. Me aferraba a esa esperanza, por tenue que pareciera. Mientras yo buscaba esa nueva rutina, la pousada Mirante das Pedras Azuis no ofrecía el mismo refugio a Ricardo, Camila y los nietos.
El entorno natural, con sus imponentes formaciones rocosas y el aire puro de la montaña, no lograba llenar el vacío. La ausencia de Francisco era palpable, un elefante invisible en la sala de estar. Las comidas eran más silenciosas, los paseos menos espontáneos. Lucas, con sus 17 años y la energía propia de la juventud, se sentía extrañamente inquieto. Observaba a Ricardo, siempre serio, ahora con un halo de impaciencia en la mirada, y a Camila, que intentaba mantener la alegría, pero cuya sonrisa no llegaba a los ojos. ¿Todo bien, mamá?, le preguntó Lucas a Camila durante una de las cenas, mientras removía la comida en el plato con el tenedor. ¿Ha llamado el abuelo? Debe de estar solo en casa. Camila, de rasgos delicados y ojos atentos, desvió la mirada hacia Ricardo, que estaba ajeno a la conversación, inmerso en su celular. Él dijo que estaría bien, hijo, que necesitaba un tiempo para sí mismo. La mentira sonó hueca incluso para ella. Pero siempre viajamos juntos, insistió Lucas, con una voz cargada de una inocencia que perforaba la coraza de su nuera. Siempre nos contaba historias en los senderos. Ahora parece que falta una parte. Ricardo, que antes se mostraba tan indiferente, levantó la cabeza. Sus ojos claros y penetrantes recorrieron la mesa. Lucas, por favor. Tu abuelo está bien. Solo es un año diferente. Su postura rígida, su cabello corto y bien peinado, parecían aún más severos en ese entorno montañoso. En una tarde lluviosa, mientras la niebla cubría las piedras azules, Ricardo recibió una llamada urgente de su oficina. Había surgido un problema crítico que exigía su regreso inmediato. Aunque la llamada era profesional, Camila no pudo evitar sentir que era el universo corrigiendo un desequilibrio. El regreso de la pousada mirante das Pedras Azuis fue precipitado no por voluntad propia, sino por la fuerza de una circunstancia externa que, irónicamente, sirvió de catalizador. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que el de ida, lleno de una mezcla de frustración y una extraña sensación de alivio. Alivio por salir de ese paraíso que se había convertido en un purgatorio de la conciencia. Al llegar de vuelta a la residencia Carvalho Roxo, el silencio que los recibió era diferente al que Francisco había experimentado. Para ellos era un silencio acusador. El jardín bien cuidado, las cortinas abiertas, todo indicaba la discreta presencia de Francisco, que se había negado a ser una carga. Ricardo, que apenas disimulaba el mal humor por el viaje interrumpido, se dirigió directamente al despacho. Lucas, sin embargo, sintió un impulso irresistible. «Mamá, ¿dónde está el abuelo?», preguntó con los ojos curiosos recorriendo la sala. Esa noche, el ambiente en la residencia Carvalho Roxo era denso. Camila, con su postura observadora, vio a Ricardo encerrarse en sí mismo, más de lo habitual. La culpa, aunque no admitida, comenzaba a corroer a su hijo. Lucas, que siempre había sido influenciable, comenzó a cuestionar los valores que habían llevado a la exclusión de su abuelo. «Extraño al abuelo», le dijo Lucas a Camila más tarde, mientras la ayudaba a guardar las maletas. «El viaje no fue lo mismo sin él». Camila asintió con un nudo en la garganta. «Lo sé, hijo. Siento mucho que hayamos permitido esto». Su voz era casi un susurro. La percepción del vacío que había dejado era dolorosa. Al día siguiente, Camila intentó abordar a Ricardo. «Ricardo, tenemos que hablar sobre papá», comenzó con voz suave pero firme. «No hay nada de qué hablar, Camila. Él está bien. Lo escuché por teléfono». Ricardo, frío y distante, intentó esquivarla. Las palabras impactaron a Ricardo. Sus ojos claros y penetrantes se encontraron con los de Camila. Por un momento, la rigidez de su postura cedió. La imagen de su padre, solo en la casa que tanto amaba, invadió su mente. El dolor que había causado comenzó a manifestarse. La discusión se intensificó y, en medio del intercambio de pullas, la fachada de Ricardo comenzó a derrumbarse. Camila, con una persistencia inusual, lo presionó sobre el motivo de tanto distanciamiento, tanta frialdad hacia su padre, y entonces, como un río rompiendo una presa, el secreto profundo y guardado durante tanto tiempo comenzó a derramarse. «No lo entiendes, Camila», comenzó Ricardo con la voz más baja de lo normal, casi un susurro. Yo tengo una deuda con él, una deuda que no puedo pagar». El secreto se remontaba al año 2000, un año turbulento en la vida de Ricardo, cuando él, un joven de 22 años, había cometido un grave error financiero, una inversión desastrosa que amenazaba no solo su futuro, sino la estabilidad de su familia. Francisco, con su sabiduría y generosidad, había desprendido parte de sus ahorros, sacrificios hechos a lo largo de toda una vida para su vejez, para salvar a su hijo del colapso. «Me salvó»,
confesó Ricardo con los ojos llorosos, reflejo de su tormento interior. Vendió el terreno en el que soñaba construir un taller para su madre. El sueño de ella. Nunca me lo pidió, nunca me lo recordó. Pero yo sé lo que hizo, y yo nunca pude volver a mirarlo de la misma manera. Sentía que siempre estaba en deuda, que no era digno. Pensé que si me alejaba, si me volvía frío y así exitoso, tal vez podría pagar de alguna manera, demostrar que había valido la pena. Pero solo lo alejé aún más. La deuda no era financiera, era emocional. Una vergüenza que había moldeado su comportamiento y el alejamiento de su padre. Se había vuelto arrogante y distante como una forma de ocultar su propio fracaso y la magnitud del sacrificio de Francisco. Buscó la redención a través del éxito, pero la verdad era que solo había construido un muro. La revelación conmocionó a Camila. Veía a un Ricardo que nunca había visto, vulnerable, atormentado por la culpa. Ricardo le dijo, «Tu padre nunca quiso que pagaras nada. Te amó incondicionalmente». El enfrentamiento con la verdad, el dolor que le había causado a su padre y el redescubrimiento del amor de Isabel por él comenzaron a romper el hielo de su corazón. Ese secreto, guardado durante tantos años, era un peso abrumador que le impedía ser un verdadero hijo. Mientras la familia Macedo lidiaba con sus propias verdades, un acontecimiento aún más sorprendente se desarrollaba en la vida de Francisco. Aproximadamente 2 semanas después del repentino regreso de Ricardo y su familia, mi teléfono celular sonó de nuevo. El número era desconocido. Dudé, pero contesté. «Hola, ¿es Francisco Ribeiro?» Una voz femenina, cálida y segura, sonó al otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Beatriz Fontoura. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito encontrarlo. Es sobre mi pasado. Y el suyo». La curiosidad y una extraña premonición me impulsaron a aceptar. Quedamos en el Café Lumière de la Avenida de los Olmos, un lugar encantador y discreto al que rara vez acudía. Cuando llegué, una mujer de 40 años con cabello oscuro y ondulado y ojos vivos, ya me esperaba en una mesa acogedora. Tenía una sonrisa cálida y una presencia marcada y segura. «¿Señor Francisco?», preguntó levantándose. «Beatriz». «Sentémonos», y ella comenzó a hablar, con voz firme pero con una emoción contenida. Mi apellido de soltera era Fontoura. Pero yo soy su hija, Francisco. Mis manos, que ya temblaban, ahora temblaban violentamente. ¿Una hija? ¿Yo? Eso era imposible. Mi mundo, que ya había sido sacudido, ahora parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. Beatriz, sorprendente y asertiva, continuó la historia. En 1983, Francisco, durante un viaje de negocios a una ciudad lejana, tuvo un breve e intenso encuentro con una mujer. Un encuentro de una sola noche, de amor y poesía, que ambos creían que había sido solo un recuerdo agridulce. Pero de ese encuentro inesperado nació Beatriz. Su madre, una mujer reservada y fuerte, había decidido criarla sola, sin querer interferir en la vida de Francisco, a quien sabía que estaba casado. En el lecho de muerte de la madre de Beatriz, ésta le reveló la verdad y le entregó una antigua carta, fechada en aquella época, con el nombre y la dirección de Francisco. «Mi madre siempre habló de ti con cariño, papá», dijo Beatriz con los ojos llenos de lágrimas. «Dijo que eras un hombre bueno y digno, que nunca se arrepintió de aquella noche. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Y Isabel, tu esposa, lo sabía», reveló Beatriz, con la voz casi en un susurro. «Mi madre y ella se conocieron hace muchos años. Mi madre, en un momento de desesperación, cuando yo era pequeña y necesitaba una cirugía costosa, no pidió dinero, pero buscó el apoyo emocional de alguien que pudiera entenderla. E Isabel, con su sabiduría y amor incondicional, la abrazó. Ella lo supo todo. Y prometió que guardaría el secreto, confiando en que el tiempo sacaría la verdad a la luz. Dijo que eras un hombre de buen corazón y que, en el momento adecuado, lo sabrías. Isabel Santoro, mi difunta esposa, mi Isabel, que con sus 75 años en el corazón y una sabiduría que echaba de menos cada día, ¿lo sabía? Ella había guardado ese secreto, no por omisión, sino por un amor incondicional, confiando en que algún día estaría listo para esa verdad. Una lágrima corrió por mi rostro, no de dolor, sino de una profunda emoción y admiración por mi amada Isabel. Mi mente corrió hacia el álbum de fotos familiar, recordándome su mirada serena y acogedora,
expresando la gran sabiduría que siempre la caracterizó. Ella siempre fue la figura central de nuestra moral, la guardiana de los secretos que confiaban en el tiempo. Con la revelación de Beatriz y la confesión de Ricardo, se abrió el camino hacia la curación y el perdón. Francisco, herido pero no quebrantado, sabía que la unión familiar era la única forma de paz. Ricardo, atormentado por la culpa y arrepentido, buscó la redención y el perdón de su padre. Camila, empática, actuó como catalizadora de la reconciliación familiar, y Lucas, el nieto mayor, consciente de la realidad de los valores familiares, representaba a la nueva generación con potencial para cambiar. El reencuentro no fue un simple almuerzo, era un domingo de primavera en la residencia Carvalho Roxo, con el jardín bien cuidado y floreciendo en colores vibrantes. Todos estaban allí. Francisco, Ricardo, Camila, Lucas y los nietos más pequeños, y por supuesto, Beatriz. El aire estaba cargado de expectativas, de nerviosismo, pero también de una tenue esperanza. Ricardo, con la voz entrecortada, se acercó a Francisco. «Papá», comenzó con la postura aún un poco rígida, pero con los ojos llorosos. «Lo siento mucho. Por todo. Por lo que dije. Por mi comportamiento. Fui un tonto. He sido arrogante y distante. Y te pido perdón». La confesión del secreto, la vieja deuda, había derribado sus barreras. Francisco, con sus expresivos ojos castaños, se limitó a asentir. Extendió la mano y Ricardo se la estrechó. Un gesto que valía más que 1000 palabras. Lucas, al ver a su padre tan vulnerable y a su abuelo tan comprensivo, corrió a abrazar a Francisco. «Abuelo, te he echado tanto de menos», murmuró. Camila, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo, sintiendo que el peso de la ingratitud era sustituido por un inmenso alivio. Entonces, Francisco se volvió hacia Beatriz. La abrazó con la fuerza de 40 años de paternidad desconocida. «Hija mía», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Es como si hubieran encontrado un pedazo de mi corazón que no sabía que me faltaba». Beatriz, con su cálida sonrisa, se acurrucó en sus brazos, trayendo un nuevo aire de esperanza a la familia. Su presencia, fuerte y carismática, completaba un círculo que Isabel había esperado pacientemente que se cerrara. Ese día, la familia se reunió no para una simple comida, sino para reconstruir lazos rotos. Las conversaciones fueron largas y difíciles, llenas de verdades dolorosas, pero necesarias. Ricardo habló de su secreto y Francisco del amor incondicional de Isabel y de cómo ella siempre supo que la verdad, en el momento adecuado, saldría a la luz. Fue un viaje de perdón, sanación y redescubrimiento del verdadero significado de la familia. Se enfrentó el pasado y se expusieron las viejas heridas para que sanaran. La residencia Carvalho Roxo, antes silenciosa, ahora resonaba con la promesa de un futuro diferente. Un futuro en el que el amor y el respeto, incluso después de las mayores adversidades, podían florecer de nuevo, más fuertes y verdaderos que nunca. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre los lazos que nos unen, sobre el poder del perdón y la fuerza de la familia, deja tu comentario a continuación. Comparte tus impresiones y dinos desde dónde nos sigues. Tu voz es muy importante para nosotros. Si crees que este mensaje puede inspirar a alguien, por favor, comparte este video. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones que buscan conmover el alma, suscríbete a nuestro canal y activa el campana para recibir todas las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo historias de emoción y reflexión. Allí, sentado en mi casa, en la residencia Carvalho Roxo, comencé a sentir el vacío que ya causaba su ausencia y la amargura de haber sido dejado atrás, mientras la vida y la familia seguían su camino sin mí. Nunca imaginé que sería así. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. El bullicio que antes llenaba los pasillos, las risas de Lucas y las instrucciones de Camila sobre el equipaje, todo había desaparecido. Mi casa, antaño un puerto seguro de recuerdos vibrantes, parecía ahora un barco a la deriva, con el capitán solo al timón. Me negué a ceder a la autocompasión. Mi dignidad, forjada en 78 años de desafíos y superaciones, no me permitiría ser una carga. Me levanté y con una determinación que me sorprendió a mí mismo, comencé a organizar mis propios días. Limpié el jardín con renovado empeño, regando las helechos que Isabel tanto amaba. Las hierbas dulces y el romero del pequeño huerto de especias desprendían un aroma que me proporcionaba un consuelo agridulce, recordándome sus manos plantándolas. Cocinaba para mí. Platos sencillos pero sabrosos, saboreando cada comida sin prisa,
como si el tiempo, antes dictado por la agenda familiar, fuera ahora mi aliado. Leía, escuchaba música clásica en la vieja radio del salón y me permitía dar largos paseos por el barrio, observando a los niños jugar en la plaza y a los ancianos charlar en sus bancos. No era una carga. Era Francisco, todavía capaz, todavía entero, a pesar del dolor que persistía en mi pecho como una brasa escondida bajo las cenizas. Mi televisor, que Ricardo había condenado a ser mi única compañía, permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Prefería el silencio lleno de pensamientos o el sonido de los pájaros que visitaban mi jardín. En mi mente resonaban las palabras de Isabel, como un suave eco. La vida, Francisco, es una transformación constante. Incluso cuando creemos que todo está perdido, surge algo nuevo. Me aferraba a esa esperanza, por tenue que pareciera. Mientras yo buscaba esa nueva rutina, la pousada Mirante das Pedras Azuis no ofrecía el mismo refugio a Ricardo, Camila y los nietos. El entorno natural, con sus imponentes formaciones rocosas y el aire puro de la montaña, no lograba llenar el vacío. La ausencia de Francisco era palpable, un elefante invisible en la sala de estar. Las comidas eran más silenciosas, los paseos menos espontáneos. Lucas, con sus 17 años y la energía propia de la juventud, se sentía extrañamente inquieto. Observaba a Ricardo, siempre serio, ahora con un halo de impaciencia en la mirada, y a Camila, que intentaba mantener la ligereza, pero cuya sonrisa no llegaba a los ojos. ¿Todo bien, mamá?, le preguntó Lucas a Camila durante una de las cenas, mientras removía la comida en el plato con el tenedor. ¿Ha llamado el abuelo? Debe de estar solo en casa. Camila, de rasgos delicados y mirada atenta, desvió la vista hacia Ricardo, que estaba ajeno a la conversación, inmerso en su celular. ¿Él? Dijo que estaría bien, hijo, que necesitaba un tiempo para sí mismo. La mentira sonó hueca incluso para ella. Pero siempre viajamos juntos, insistió Lucas, con una voz cargada de una inocencia que perforaba la coraza de su nuera. Siempre nos contaba historias en los senderos. Ahora parece que falta una parte. Ricardo, que antes se mostraba tan indiferente, levantó la cabeza. Sus ojos claros y penetrantes recorrieron la mesa. Lucas, por favor. Tu abuelo está bien. Solo es un año diferente. Su postura rígida, su cabello corto y bien peinado, parecían aún más severos en ese entorno montañoso. En una tarde lluviosa, mientras la niebla cubría las piedras azules, Ricardo recibió una llamada urgente de su oficina. Había surgido un problema crítico que exigía su regreso inmediato. Aunque la llamada era profesional, Camila no pudo evitar sentir que era el universo corrigiendo un desequilibrio. El regreso de la pousada Mirante das Pedras Azuis fue precipitado, no por voluntad propia, sino por la fuerza de una circunstancia externa que, irónicamente, sirvió de catalizador. El viaje de regreso fue aún más silencioso que el de ida, lleno de una mezcla de frustración y una extraña sensación de alivio. Alivio por salir de ese paraíso que se había convertido en un purgatorio de la conciencia. Al llegar de vuelta a la residencia Carvalho Roxo, el silencio que los recibió era diferente al que Francisco había experimentado. Para ellos era un silencio acusador. El jardín bien cuidado, las cortinas abiertas, todo indicaba la discreta presencia de Francisco, que se había negado a ser una carga. Ricardo, que apenas disimulaba su mal humor por el viaje interrumpido, se dirigió directamente a la oficina. Lucas, sin embargo, sintió un impulso irresistible. «Mamá, ¿dónde está el abuelo?», preguntó, con los ojos curiosos recorriendo la sala. Esa noche, el ambiente en la residencia Carvalho Roxo era denso. Camila, con su actitud observadora, vio a Ricardo encerrarse en sí mismo más de lo habitual. La culpa, aunque no admitida, comenzaba a corroer a su hijo. Lucas, que siempre había sido influenciable, comenzó a cuestionar los valores que habían llevado a la exclusión de su abuelo. «Extraño al abuelo», le dijo Lucas a Camila más tarde, mientras la ayudaba a guardar las maletas. «El viaje no fue lo mismo sin él». Camila asintió con un nudo en la garganta. «Lo sé, hijo. Lamento mucho que hayamos permitido esto». Su voz era casi un susurro. La percepción del vacío que había dejado era dolorosa. Al día siguiente, Camila intentó abordar a Ricardo. «Ricardo, tenemos que hablar sobre papá», comenzó ella, con voz suave pero firme. «No hay nada de qué hablar, Camila. Él está bien». Lo escuché por teléfono. Ricardo, frío y distante, intentó evadirla. Las palabras impactaron a Ricardo. Sus ojos claros y penetrantes se encontraron con los de Camila. Por un momento, la rigidez de su postura cedió. La imagen de su padre, solo en la casa que tanto amaba, invadió su mente.
El dolor que le había causado comenzó a manifestarse. La discusión se intensificó y en medio del intercambio de pullas, la fachada de Ricardo comenzó a derrumbarse. Camila, con una persistencia inusual, lo presionó sobre el motivo de tanto distanciamiento, tanta frialdad hacia su padre, y entonces, como un río rompiendo una presa, el secreto profundo y guardado durante tanto tiempo comenzó a derramarse. «No lo entiendes, Camila», comenzó Ricardo con la voz más baja de lo normal, casi un susurro. Yo tengo una deuda con él, una deuda que no puedo pagar». El secreto se remontaba al año 2000, un año turbulento en la vida de Ricardo, cuando él, un joven de 22 años, había cometido un grave error financiero, una inversión desastrosa que amenazaba no solo su futuro, sino la estabilidad de la familia. Me acuerdo de aquella época, de los días sin dormir, de la aprensión en cada llamada que recibía de su oficina. Él, tan joven, tan ambicioso, se había dejado llevar por la promesa de ganancias fáciles, y el resultado fue una catástrofe que podría haberlo arrastrado al fondo de un abismo. Yo, Francisco, con mi sabiduría y generosidad, había deshecho parte de mis ahorros, sacrificios hechos a lo largo de mi vida para la vejez, para salvar a mi hijo del colapso. Vendí el terreno en el que soñaba construir un taller para mamá, para mi Isabel. Un pedazo de tierra con vistas al valle, donde imaginábamos los caballetes y los lienzos, el olor de la pintura y la luz del sol entrando por la amplia ventana. El sueño de ella. Nunca le dije lo mucho que me costó, no solo en dinero, sino en un pedazo de mi alma que veía reflejado en los ojos de Isabel cuando hablaba de ese lugar. Él me salvó, confesó Ricardo a Camila, con los ojos llorosos, reflejo de su tormento interior. Vendió el terreno donde soñaba construir un taller para mamá. Nunca me lo pidió, nunca me lo recordó, pero yo sé lo que hizo. Y yo nunca pude volver a mirarlo de la misma manera. Sentía que siempre estaba en deuda, que no era digno. Pensé que si me alejaba, si me volvía frío y exitoso, tal vez podría pagarle de alguna manera, demostrarle que había valido la pena. Pero solo lo alejé aún más. La deuda no era económica, era emocional, una vergüenza que había moldeado su comportamiento y el alejamiento de su padre. Se había vuelto arrogante y distante como una forma de ocultar su propio fracaso y la magnitud del sacrificio de Francisco. Buscó la redención a través del éxito, pero la verdad era que solo había construido un muro, ladrillo a ladrillo, entre nosotros dos. La revelación conmocionó a Camila. Veía a un Ricardo que nunca había visto, vulnerable, atormentado por la culpa. Escuchaba los murmullos de Ricardo, las palabras llenas de dolor, y se me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo, el mismo que me había herido tan profundamente, llevaba mucho más tiempo herido. «Ricardo», dijo Camila, «tu padre nunca quiso que pagaras nada. Te amó incondicionalmente». Las palabras de Camila se hicieron eco de las de Isabel. «Siempre te he amado, a pesar de todo». El enfrentamiento con la verdad, el dolor que le causó a su padre y el redescubrimiento del amor de Isabel por él comenzaron a romper el hielo en su corazón. Ese secreto, guardado durante tantos años, era un peso abrumador que le impedía ser un verdadero hijo. Sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por él. Por todos los años que había cargado solo con ese peso, por todos los momentos de afecto que habíamos perdido. Mientras la familia Macedo lidiaba con sus propias verdades, un acontecimiento aún más sorprendente se desarrollaba en mi vida. Aproximadamente 2 semanas después del repentino regreso de Ricardo y su familia, mi teléfono celular volvió a sonar. El número era desconocido. Dudé con el dedo suspendido sobre la pantalla, pero una extraña premonición me impulsó a contestar. «Hola, ¿es Francisco Ribeiro?» Una voz femenina, cálida y segura, sonó al otro lado. Había algo familiar en ese tono. Algo que no conseguía identificar, pero que me llamó la atención. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» Mi voz, a pesar de la edad, aún conservaba una firmeza que me enorgullecía. «Me llamo Beatriz Fontura. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito encontrarlo. Es sobre mi pasado, y el suyo». La curiosidad y esa premonición persistente me impulsaron a aceptar. Quedamos en el Café Lumière de la Avenida de los Olmos. Un lugar encantador y discreto al que rara vez acudía, ya que prefería la tranquilidad de mi casa. Llegué unos minutos antes, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una emoción que no había sentido en años. Cuando llegó, la puerta de la cafetería se abrió y una mujer de 40 años, con cabello oscuro y ondulado que le caía sobre los hombros y ojos vivos que parecían reflejar una luz propia, ya me esperaba en una mesa acogedora cerca de la ventana.
Tenía una sonrisa cálida y una presencia marcada y segura, que irradiaba una energía que llenaba el ambiente. «¿Señor Francisco?», preguntó, levantándose con una gracia natural. «Beatriz». Mi voz sonó un poco más ronca de lo que esperaba. «Sentémonos», y ella comenzó a hablar, con voz firme, pero con una emoción contenida que sentí resonar en mi interior. Mi apellido de soltera era Fontura. «Pero yo soy tu hija, Francisco». Mis manos, ya temblorosas por el peso de la edad y las emociones recientes, ahora temblaban violentamente. ¿Una hija? ¿Yo? Eso era imposible. Mi mundo, que ya había sido sacudido por los acontecimientos con Ricardo, ahora parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. Era como si un rayo me hubiera golpeado, no de destrucción, sino de una luz inesperada. La observé tratando de encontrar rasgos míos, o de Isabel en su rostro, en sus ojos. Beatriz, sorprendente y asertiva, continuó la historia, dándose cuenta de mi silencio impactado. En 1983, Francisco, durante un viaje de negocios a una ciudad lejana, tuvo un encuentro breve e intenso con una mujer. Un encuentro de una sola noche, de amor y poesía, que ambos creían que había sido solo un recuerdo agridulce. Ella describió la ciudad, el hotel, el día lluvioso que los unió. Habló de la pasión abrumadora que los embargó, de la poesía que se recitaron bajo la tenue luz de un farol en la calle, de las promesas susurradas que se desvanecieron con la mañana. Mi mente se esforzaba por recuperar fragmentos de aquel tiempo, un año en el que estaba tan centrado en mi carrera, en construir un futuro para Isabel y para el pequeño Ricardo que aún no había llegado. Sí, recordaba un viaje a San Luis. Aquel encuentro con una mujer, María Clara, de sonrisa franca y ojos que veían el alma. Había sido un torbellino de emociones, un desvío inesperado en mi vida que había guardado como un secreto íntimo, casi un sueño olvidado. Pero nunca imaginé. De ese encuentro inesperado nací yo, dijo Beatriz, y sus ojos vivos se llenaron de lágrimas contenidas. Mi madre, una mujer reservada y fuerte, había decidido criarme sola, sin querer interferir en su vida, que sabía que era casado y dedicado a su familia. Me dio un amor que llenó todos los vacíos. En el lecho de muerte de la madre de Beatriz, ella reveló la verdad, entregándole a Beatriz una antigua carta, fechada en aquella época, con el nombre y la dirección de Francisco. Era una carta sencilla, amarillenta por el paso del tiempo, pero escrita con la elegante caligrafía de María Clara, que Beatriz llevaba en su bolso. Me tendió la carta y yo la cogí con las manos aún temblorosas. Las palabras eran un eco lejano de un amor efímero, un registro de un momento que había cambiado toda una vida. «Mi madre siempre habló de ti con cariño, papá», dijo Beatriz, con los ojos llorosos, pero con una sonrisa amable. Dijo que eras un hombre bueno y digno, que nunca se arrepintió de aquella noche. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción abrumadora, de un reconocimiento que llegaba con décadas de retraso. Tenía una hija a la que María Clara había amado y criado con dignidad, sin rencor, sin exigirme nada. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Un golpe que me dejó sin aliento, pero que al mismo tiempo llenó mi corazón de una reverencia aún mayor. Y Isabel, su esposa. Ella lo sabía, reveló Beatriz, con voz casi susurrante, como si compartiera un secreto sagrado. Mi madre y ella se conocieron hace muchos años. Yo era un niño, tal vez de 6 o 7 años, y necesitaba una cirugía costosa y urgente. Mi madre estaba desesperada, sin saber a quién acudir. No le pidió dinero a Isabel, no. Buscó el apoyo emocional de alguien que pudiera entender el dolor de una madre. Y Isabel, con su sabiduría y amor incondicional, la abrazó. Ella lo sabía todo, de mi existencia, de aquella noche, y prometió que guardaría el secreto, confiando en que el tiempo revelaría la verdad. Dijo que eras un hombre de buen corazón, y que, en el momento adecuado, lo sabrías, y que la verdad se revelaría cuando estuvieras listo para aceptarla, cuando la familia necesitara una nueva fuerza para levantarse. Isabel Santoro, mi difunta esposa, mi Isabel, que con sus 75 años en el corazón y una sabiduría que me hacía falta cada día, ¿lo sabía? Ella había guardado ese secreto, no por omisión, sino por un amor incondicional que trascendía los celos y la posesividad. Ella confiaba en mí, confiaba en el tiempo. Una lágrima corrió por mi rostro, no de dolor,
sino de profunda emoción y admiración por mi amada Isabel. Vi en su acción la pureza de su corazón, la grandeza de su alma. Ella siempre fue la figura central de nuestra moral, la guardiana de los secretos que confiaban en el tiempo, porque entendía que algunas verdades necesitan un terreno fértil para brotar y un corazón preparado para recibirlas. Mi mente corrió hacia el álbum de fotos familiar, recordándome su mirada serena y acogedora en cada página, expresando la gran sabiduría que siempre la caracterizó. Sus ojos, siempre tan claros y profundos, parecían ahora, en mi memoria, cargar el peso de un conocimiento que ella llevó con gracia. El amor que sentía por ella, que creía inmenso, se expandió aún más, alcanzando nuevas dimensiones de gratitud y reverencia. Con la revelación de Beatriz y la confesión de Ricardo, el camino hacia la sanación y el perdón se abrió de una manera que nunca hubiera imaginado. Francisco, herido pero no quebrantado, sabía que la unión familiar era la única forma de paz duradera. Ricardo, atormentado por la culpa y arrepentido, buscó la redención y el perdón de su padre con una humildad que nunca pensé que vería en él. Camila, empática, actuó como catalizadora de la reconciliación familiar. Su sensibilidad y su firmeza fueron esenciales para derribar las barreras de Ricardo. Y Lucas, el nieto mayor, consciente de la realidad de los valores familiares, representaba a la nueva generación con potencial para cambiar el curso de nuestra historia. El reencuentro no fue un simple almuerzo. Fue un domingo de primavera, en la residencia Carvalho Roxo, con el jardín bien cuidado floreciendo en colores vibrantes, presagio de un nuevo comienzo. Las azaleas, los jazmines, los hibiscos, todos florecían en una sinfonía de tonos, perfumando el aire con una dulzura que antes parecía haber sido sofocada por el silencio. Todos estaban allí. Francisco, Ricardo, Camila, Lucas y los nietos más pequeños, que corrían y reían, ajenos al drama que se había desarrollado entre los adultos. Y por supuesto, Beatriz, que llegó con una cesta de panes caseros y una sonrisa que iluminaba la casa. El aire estaba cargado de expectativas, de nerviosismo, pero también de una tenue esperanza que parecía flotar sobre nosotros como un ángel guardián. Ricardo, con la voz entrecortada, los ojos llorosos, pero ahora despojado de su habitual arrogancia, se acercó a mí, a su padre. Papá, comenzó con la postura aún un poco rígida, vestigio de años de una coraza que comenzaba a oxidarse. Yo lo siento mucho, por todo, por lo que dije, por mi comportamiento. He sido un tonto, he sido arrogante y distante. Te he hecho daño y he cargado con un peso que nunca quisiste que llevara. Te pido perdón. La confesión del secreto, la vieja deuda, había derribado sus barreras y allí, ante mí, no estaba el Ricardo frío y calculador, sino un hijo arrepentido, con el alma al descubierto. Yo, con mis expresivos ojos marrones, solo asentí. Extendí la mano y Ricardo la apretó. Un gesto que valía más que 1000 palabras, un vínculo de perdón y aceptación que atravesó años de silencio y dolor. Ese apretón de manos fue el fin de una era de distancia y el comienzo de un nuevo viaje. Lucas, al ver a su padre tan vulnerable y a su abuelo tan comprensivo, corrió a abrazar a Francisco. «Abuelo, te he echado tanto de menos», murmuró, con la cara acurrucada en mi hombro. Camila, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo, sintiendo cómo el peso de la ingratitud era sustituido por un inmenso alivio, un calor que inundaba su pecho. Ese abrazo colectivo fue el primer paso de muchos en la reconstrucción de lo que se había roto. Entonces, con el corazón aún palpitando de emoción, me volví hacia Beatriz. Extendí los brazos y ella vino a mi encuentro. La abracé con la fuerza de 40 años de paternidad desconocida, de un amor que brotó instantáneamente. «Mi hija», le dije, con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas corriendo libremente. Es como si hubieran encontrado un pedazo de mi corazón que no sabía que me faltaba. Beatriz, con su cálida sonrisa, se acurrucó en mis brazos y su presencia, fuerte y carismática, completaba un círculo que Isabel había esperado pacientemente que se cerrara. Sentí una paz que hacía mucho tiempo no me visitaba, una sensación de plenitud que solo la familia, en su forma más verdadera y compleja, podía proporcionar. Ese día la familia se reunió, no para una simple comida, sino para reconstruir lazos rotos. Las conversaciones fueron largas y difíciles, llenas de verdades dolorosas pero necesarias. Ricardo habló abiertamente sobre su secreto, la vergüenza, el miedo a no ser digno. Yo, por mi parte, hablé del amor incondicional de Isabel, de cómo ella siempre supo que la verdad, en el momento adecuado, saldría a la luz, y de cómo su sabiduría me guiaba incluso en su ausencia.
Beatriz compartió historias de su madre, María Clara, y de la vida que construyó, enriqueciendo nuestra historia familiar con una nueva perspectiva, un nuevo linaje. Fue un viaje de perdón, sanación y redescubrimiento del verdadero significado de la familia. No como un ideal perfecto, sino como un organismo vivo, imperfecto, pero capaz de sanar y crecer. Se enfrentó el pasado, se expusieron las viejas heridas para que cicatrizaran bajo el sol de la verdad y el afecto. La residencia Carvalho Roxo, antes silenciosa, resonaba ahora con la promesa de un futuro diferente. Un futuro en el que el amor y el respeto, incluso después de las mayores adversidades, podían florecer de nuevo, más fuertes y verdaderos que nunca. Mi casa, mi hogar, se había convertido de nuevo en un puerto seguro. Ya no era una embarcación a la deriva, sino un barco con todos sus pasajeros navegando juntos hacia un horizonte de esperanza y unión. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre los lazos que nos unen, sobre el poder del perdón y la fuerza de la familia, nos gustaría mucho saber qué es lo que más te ha marcado. Deja tu comentario abajo y dinos desde dónde nos sigues. Tu voz es un regalo para nosotros. Y si crees que este mensaje de esperanza y superación puede inspirar a alguien que conoces, no dudes en compartir este contenido. Tu generosidad nos ayuda a llegar a más corazones. Sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por él. Por todos los años que había cargado con ese peso solo, por todos los momentos de cariño que habíamos perdido. Esa revelación, que no me reveló directamente él, sino a través de los murmullos que escuchaba entre Ricardo y Camila en la sala, llegó a mis oídos como una tormenta lejana que, de repente, se abatió sobre la casa. Mi hijo, el mismo que me había herido tan profundamente con la frialdad de sus palabras, llevaba mucho más tiempo herido, un hombre niño cargando con un secreto que lo aplastaba. Ese peso, supe en ese instante, era el motor detrás de su arrogancia, la coraza de hielo que usaba para ocultar su propia vulnerabilidad, su propia vergüenza. La voz de Camila, suave pero insistente, perforaba la niebla de la negación de Ricardo. La escuchaba allí en mi habitación, con el corazón encogido. ¿Está bien? ¿O es que no quieres ver lo mucho que le has hecho daño? Ella no cedía, y por eso la admiraba, incluso en mi dolor. Ella era la brújula moral que Ricardo había perdido. Y entonces oí el pesado suspiro de Ricardo, la forma en que se le quebró la voz, como un cristal que cede a la presión. No lo entiendes, Camila. Comenzó con la voz más baja de lo normal, casi un murmullo, un hilo de sonido que apenas se oía. Yo tengo una deuda con él. Una deuda que no puedo pagar. Esas palabras. La deuda. Me transportaron a un pasado que había enterrado bajo capas de años y la alegría de una familia en crecimiento. Mi mente voló al año 2000. Recuerdo bien aquel otoño gris, las hojas de los árboles de la residencia Carvalho Roxo cayendo con la melancolía de la estación, un presagio de lo que vendría. Ricardo, entonces un joven recién graduado en economía, tenía los ojos brillantes con la promesa de un futuro brillante. Era mi primogénito, mi orgullo. Tenía ambición, inteligencia y un apetito voraz por conquistar el mundo. Pero la ambición, lo sabía, a veces ciega. Se aventuró en una inversión financiera que parecía la mina de oro de sus sueños, prometiendo rendimientos astronómicos. Le advertí con la voz suave de la experiencia sobre los peligros de la prisa y la codicia, sobre la importancia de pisar terreno firme. Pero el brillo del oro era demasiado fuerte y la juventud, como un río caudaloso, lo arrastró. Las noticias comenzaron a llegar. Al principio, susurros entre líneas en sus llamadas. Luego, las confesiones apresuradas, las noches sin dormir que yo percibía en su rostro pálido. La inversión se había derrumbado, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Se llevó consigo no solo los ahorros que había invertido, que eran considerables para un joven que comenzaba su carrera, sino también el dinero de pequeños inversores que, confiando en su nombre y en el mío, le habían confiado sus modestos ahorros. La cantidad era colosal, algo que podría haber arruinado su vida, su reputación, su fe en el futuro, y haberlo arrastrado al fondo de un abismo de deudas y desesperanza. Lo vi consumirse, los días pasando sin brillo en sus ojos, la mirada perdida, la sombra de la desesperanza apoderándose de su rostro joven, que antes irradiaba vitalidad. Era mi hijo, mi sangre. No podía, en conciencia, verlo hundirse en un mar de remordimientos y bancarrota. Fue entonces cuando, sin dudarlo, tomé la decisión que ahora Ricardo confesaba como su deuda eterna.
Vendí el terreno. El terreno que Isabel tanto amaba, que habíamos comprado con el sudor de años de trabajo, ahorrando ladrillo a ladrillo, imaginando allí un pequeño taller para que ella pudiera pintar sus cuadros, rodeada de la luz natural y la paz del valle. Era un pedazo de paraíso con vistas al valle, donde las azaleas florecían en profusión en primavera y el olor de la tierra mojada después de la lluvia traía una serenidad única. Isabel, mi amada Isabel, soñaba con pintar allí sus paisajes, con crear colores que solo sus ojos veían, con vivir sus últimos años sumergida en el arte y la naturaleza. Era su sueño, nuestro refugio planeado para la vejez, un lugar donde el arte y la tranquilidad se fundirían en un eterno atardecer. Nunca le conté a Ricardo lo mucho que me costó ese sacrificio. No solo el dinero, que era tangible y se podía recuperar con el tiempo y el trabajo, sino el pedazo de alma que veía reflejado en los ojos de Isabel cuando hablaba de ese lugar, el brillo de su entusiasmo, la forma en que ya visualizaba cada detalle. Ella, con su infinita comprensión, nunca me cuestionó, solo me abrazó con la fuerza de su amor, sus ojos serenos transmitiendo una paz que calmaba mi propio dolor, mi propio pesar por la pérdida de ese sueño compartido. «Es para nuestro hijo, Francisco», me susurró en aquella ocasión, con su voz dulce como la miel. «Y los sueños, mi amor, pueden cambiar de dirección, pero nunca mueren. Crearemos otros nuevos, juntos». Ricardo me confesó que nunca se lo había reprochado, que nunca le había recordado aquel gesto. Y era la más pura verdad. El amor de un padre no se mide por las deudas, sino por los sacrificios invisibles, por los gestos de desapego que brotan del afecto más profundo. Pero para él, ese gesto se había convertido en una carga de gratitud que no sabía cómo llevar. Un recuerdo constante de su fracaso y de mi grandeza. La vergüenza de su error original, combinada con la magnitud de mi sacrificio, lo llevó a construir una coraza de frialdad. Creía que, al tener éxito y distanciarse, de alguna manera me estaría pagando, que demostraría que mi sacrificio había valido la pena, que era digno de mi inversión, no solo económica, sino también emocional. Pero lo que realmente hizo fue levantar un muro infranqueable entre nosotros, un muro de orgullo y culpa. La ironía era cruel. Mi acto de amor, destinado a salvarlo, terminó alejándonos. El dolor que me había causado al excluirme del viaje era solo un eco del dolor que él mismo llevaba décadas cargando, una vieja herida que supuraba en silencio. Buscaba la redención a través del éxito material, pero la verdad era que solo había construido un muro, ladrillo a ladrillo, entre nosotros dos. Camila, con su voz suave pero firme, intentó calmarlo, consolarlo. La escuchaba, imaginando su mano en su brazo, su mirada comprensiva. «Ricardo, tu padre nunca quiso que pagaras nada. Te amó incondicionalmente». Sus palabras se hacían eco de las de Isabel, las de un amor puro y desinteresado, que no pide nada a cambio, solo la felicidad del ser amado. Y yo, en la soledad de mi habitación, sentía una compleja mezcla de tristeza y compasión. Tristeza por los años perdidos, por los abrazos que no se dieron, por las conversaciones silenciadas, por una distancia que se había solidificado. Compasión por ese hijo que había cargado solo con un peso que nunca imaginé que lo oprimía tanto, un secreto que lo había transformado. Yo, Francisco, el padre que creía conocerlo, descubría un lado suyo que estaba oculto bajo capas de orgullo y dolor, una vulnerabilidad que ahora se mostraba en toda su crudeza. Ese era el primer paso de Ricardo para salir de la sombra, y yo lo esperaba con el corazón abierto. «Hola, ¿es Francisco Ribeiro?». Una voz femenina, cálida y segura, sonó al otro lado. Había una familiaridad velada en ese tono, algo que no pude identificar de inmediato, pero que me llamó la atención y me dejó sin aliento. Ese tono tenía una dulzura peculiar, un rasgo de fuerza que parecía vibrar a través de la línea, una melodía olvidada que, de repente, encontraba su camino de regreso. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». Mi voz, a pesar de los 78 años, aún conservaba una firmeza que me enorgullecía, aunque mi corazón ya latía aceleradamente, como un tambor de guerra anunciando algo grandioso. «Me llamo Beatriz Fontoura. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito encontrarlo. Se trata de mi pasado. Y del suyo». La última frase me golpeó como un rayo, pero no de destrucción. Un rayo de luz. ¿Mi pasado? Yo no tenía secretos. O eso creía. Mi vida con Isabel, con Ricardo, era un libro abierto, o eso creía.
La curiosidad y esa premonición persistente que se intensificaba cada segundo me impulsaron a aceptar. Quedamos en el Café Lumière de la Avenida de los Olmos, un lugar encantador y discreto al que rara vez acudía, ya que prefería la tranquilidad de mi casa y mi jardín. Era uno de esos establecimientos que parecen congelados en el tiempo, con sus mesas de madera oscura y sillas tapizadas, con el aroma del café recién hecho y el pan de queso flotando en el aire, una invitación a la contemplación y la confidencia. Llegué unos minutos antes sintiendo una mezcla inusual de nerviosismo y una emoción que no había sentido en años, desde mi juventud tal vez, cuando cada nuevo día traía consigo la promesa de lo inesperado. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el movimiento de la calle arbolada, la gente que pasaba, ajena al torbellino que se formaba dentro de mí, la anticipación de una revelación que cambiaría para siempre el tapiz de mi vida. Cuando llegó, la puerta de la cafetería se abrió con un ligero tintineo y una mujer de 40 años, con cabello oscuro y ondulado que le caía sobre los hombros y ojos vivos que parecían reflejar una luz propia, ya me esperaba en una mesa acogedora cerca de la ventana. Tenía una sonrisa cálida y una presencia marcada y segura, que irradiaba una energía que llenaba el ambiente, un aura de confianza y serenidad que me atrajo de inmediato. La reconocí inmediatamente como Beatriz, aunque nunca la había visto antes. Era como si su alma ya me conociera, como si hubiera una conexión invisible, pero profunda, que trascendía el tiempo y el espacio. ¿Señor Francisco?, preguntó, levantándose con una gracia natural, sus ojos vivos estudiándome con una intensidad que me hizo sentir extrañamente expuesto, pero de una manera acogedora. ¿Beatriz? Mi voz salió un poco más ronca de lo que esperaba, cargada de una expectativa que apenas podía contener. «Sentémonos». Y ella comenzó a hablar, con voz firme, pero con una emoción contenida que sentí resonar en mí, como un violín afinado que encuentra la nota perfecta. No se anduvo con rodeos. No intentó suavizar el impacto. Mi apellido de soltera era Fontoura. Pero yo soy tu hija, Francisco. Mis manos, ya temblorosas por el peso de la edad y las emociones recientes, ahora temblaban violentamente, casi derribando la taza de café que sostenía, que solo se salvó gracias a mi rápida reacción. ¿Una hija? ¿Yo? Eso era imposible. Mi mundo, que ya había sido sacudido por los acontecimientos con Ricardo, ahora parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo, un cataclismo de emociones que me dejaba sin suelo. Era como si un rayo me hubiera golpeado, no de destrucción, sino de una luz inesperada que iluminaba un rincón oscuro y desconocido de mi ser, una habitación que nunca supe que existía. La observé tratando de encontrar rasgos míos, o de Isabel, en su rostro, en sus ojos vivos que parecían penetrar mi alma. Había algo familiar. Un cierto brillo, una forma de sonreír, pero mi mente estaba demasiado confusa para distinguirlo con claridad, inmersa en el shock. Beatriz, sorprendente y asertiva, continuó la historia, percibiendo mi silencio atónito, la dificultad para procesar la información que me había lanzado con tanta calma y dignidad. En 1983, Francisco, durante un viaje de negocios a una ciudad lejana, tuvo un breve e intenso encuentro con una mujer. Un encuentro de una sola noche, de amor y poesía, que ambos creían que había sido solo un recuerdo agridulce. Ella describió la ciudad, San Luis, con sus mansiones coloniales y el aire húmedo del mar, el modesto hotel donde se alojó, el día lluvioso que los unió y los confinó dentro de esa habitación, el sonido de las gotas en la ventana, la atmósfera de intimidad forzada que se convirtió en algo más, algo mágico e inesperado. Habló de la pasión abrumadora que los invadió, de la poesía que se recitaron bajo la tenue luz de un farol en la calle, de las promesas susurradas que se disolvieron con la mañana, llevadas por el viento como hojas secas, destinadas a ser solo un recuerdo romántico, un desvío pasajero en el camino de la vida. Mi mente, al principio nublada por la conmoción, comenzó a esforzarse por sacar de la memoria fragmentos de aquella época, un año en el que yo estaba tan centrado en mi carrera, en construir un futuro para Isabel y para el pequeño Ricardo, que aún no había llegado, ya que nació en 1978. Años antes, había olvidado ese detalle, ese breve pero intenso desvío en mi vida. Y sí, recordaba un viaje a San Luis, uno de esos viajes que parecen interminables, lejos de casa. Y sí, recordaba aquel encuentro con una mujer, María Clara, de sonrisa franca y ojos que veían el alma.
Había sido un torbellino de emociones, un desvío inesperado en mi vida que había guardado como un secreto íntimo, casi un sueño olvidado, una imprudencia de la juventud que el tiempo y la rutina me habían hecho relegar al fondo de la memoria. Un coqueteo de una noche, un encanto poético que pensé que no tendría consecuencias, pero nunca imaginé que de ese encuentro nacería una vida, un ser humano que ahora estaba allí, frente a mí, con los mismos ojos de María Clara, pero con mi alma. De ese encuentro inesperado yo nací, dijo Beatriz, y sus ojos vivos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz mantuvo la firmeza, una resiliencia que me impresionó. Mi madre, una mujer reservada y fuerte, había decidido criarme sola, sin querer interferir en su vida, que sabía que estaba casado y dedicado a su familia. Me dio un amor que llenó todos los vacíos, una vida digna y feliz, sin rencor, sin hacerme sentir nunca la falta de una figura paterna, porque ella era completa en sí misma y me enseñó a serlo también. Beatriz me reveló entonces que, en el hecho de muerte de su madre, María Clara, ella le había revelado la verdad. Le entregó a Beatriz una carta antigua, amarillenta por el paso del tiempo, con el nombre y la dirección de Francisco. Era una carta sencilla, escrita con la elegante caligrafía de María Clara, que Beatriz llevaba en su bolso, envuelta en un trozo de seda. Me tendió la carta y yo la cogí con las manos aún temblorosas. Las palabras eran un eco lejano de un amor efímero, un registro de un momento que había cambiado toda una vida, una invitación al reencuentro que llegaba con décadas de retraso. La tinta descolorida, los pliegues en el papel, todo hablaba de una historia guardada con cariño y discreción, una vida que brotó de un momento inesperado de pasión. Mi madre siempre habló de ti con cariño, papá, dijo Beatriz, con los ojos llorosos, pero con una sonrisa amable que me calentaba el alma. Un cariño que me hizo sentir un calor en el pecho. Dijo que eras un hombre bueno y digno, que nunca se arrepintió de aquella noche y que la felicidad que le di valió cada sacrificio. Las lágrimas corrían por mi rostro, cálidas e incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora, de un reconocimiento que llegaba con décadas de retraso. Una plenitud inesperada. Tenía una hija a la que María Clara había amado y criado con dignidad, sin rencor, sin exigirme nada. Una hija que me miraba con cariño y comprensión, y que traía consigo un pedazo de una historia que yo creía completa. El mundo parecía haberse expandido de repente, adquiriendo nuevos colores y nuevas formas, un nuevo propósito para el otoño de mi vida. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Un golpe que me dejó sin aliento, pero al mismo tiempo llenó mi corazón de una reverencia aún mayor. Isabel, su esposa, ella lo sabía, reveló Beatriz, con voz casi susurrante, como si compartiera un secreto sagrado, algo de una magnitud que trascendía el entendimiento común, un testamento del grandioso alma de Isabel. Mi madre y ella se conocieron hace muchos años. Yo era un niño, tal vez de 6 o 7 años, y necesitaba una cirugía costosa y urgente. Mi madre estaba desesperada, sin saber a quién acudir, sin dinero y con miedo de perderme. No le pidió dinero a Isabel, no. Buscó el apoyo emocional de alguien que pudiera entender el dolor de una madre, la angustia de ver a un hijo enfermo sin recursos, la soledad de llevar una carga tan pesada, e Isabel, con su sabiduría y amor incondicional, la abrazó. Mi madre me contó que Isabel la escuchó sin juzgarla, con la serenidad de quien comprende la complejidad de la vida. Se enteró de todo, de mi existencia, de aquella noche, y prometió que guardaría el secreto, confiando en que el tiempo revelaría la verdad. Le dijo a mi madre que tú eras un hombre de buen corazón, que tenías una familia que te quería, y que la verdad sobre mí se revelaría en el momento adecuado, cuando estuvieras listo para aceptarla, cuando la familia necesitara una nueva fuerza para levantarse, cuando los lazos se hubieran debilitado y necesitaran algo nuevo para fortalecerse. Ella creía que la vida tiene sus propios caminos para revelar lo que es verdadero. Isabel Santoro, mi difunta esposa, mi Isabel, que con sus 75 años en el corazón cuando se fue, y una sabiduría que me hacía falta cada día, ¿sabías? Ella había guardado ese secreto no por omisión, sino por un amor incondicional que trascendía los celos y la posesividad. Una fe inquebrantable en la fuerza del destino y en la bondad inherente a las personas. Ella confiaba en mí. Confiaba en el tiempo, en la capacidad de la vida para desvelar sus propios misterios cuando llegara el momento oportuno. Una lágrima rodó por mi rostro, no de dolor, sino de profunda emoción y admiración por mi amada Isabel. Vi en su acción la pureza de su corazón, la grandeza de su alma, la profundidad de su amor,
que se manifestaba no en la posesión, sino en la comprensión y la libertad. Ella siempre fue la figura central de nuestra moral, la guardiana de los secretos que confiaban en el tiempo, porque entendía que algunas verdades necesitan un terreno fértil para brotar y un corazón preparado para recibirlas. Mi mente corrió hacia el álbum de fotos familiar, que estaba en mi estantería en la residencia Carvalho Roxo, recordándome su mirada serena y acogedora en cada página, expresando la gran sabiduría que siempre la caracterizó. Sus ojos, siempre tan claros y profundos, parecían ahora, en mi memoria, cargar el peso de un conocimiento que ella llevaba con gracia, una fe inquebrantable en el destino y en la bondad de cada uno. El amor que sentía por ella, que creía ya inmenso, se expandió aún más, alcanzando nuevas dimensiones de gratitud y reverencia. Isabel, mi brújula moral, había orquestado en silencio la llegada de Beatriz, en el momento exacto en que nuestra familia más necesitaba una luz, una nueva perspectiva para curar las viejas heridas y redefinir lo que significaba ser nosotros. Ella era la tejedora silenciosa de nuestros destinos, la guardiana de una verdad que, al ser revelada, nos uniría de formas inesperadas. Con la revelación de Beatriz y la confesión de Ricardo, el camino hacia la curación y el perdón se abrió de una manera que nunca hubiera imaginado. Francisco, herido pero no derrotado, sabía que la unión familiar era la única forma de paz duradera. Mi corazón, que se había encogido de dolor, ahora comenzaba a expandirse, lleno de una nueva esperanza, de la certeza de que la vida, por más que nos sorprenda, siempre ofrece caminos hacia la redención. Ricardo, atormentado por la culpa, arrepentido, buscó la redención y el perdón de su padre con una humildad que nunca pensé que vería en él. Su postura rígida, antes inquebrantable, ahora se doblegaba bajo el peso de la verdad, de su propio tormento interno. Camila, empática, actuó como catalizadora de la reconciliación familiar. Su sensibilidad y su firmeza fueron esenciales para derribar las barreras de Ricardo, para ayudarlo a verbalizar el dolor que lo ahogaba, para ser el puente entre padre e hijo. Y Lucas, el nieto mayor, consciente de la realidad de los valores familiares, de la importancia de los lazos de sangre y de la compasión, representaba a la nueva generación con potencial para cambiar el curso de nuestra historia, para no repetir los errores del pasado, para construir un futuro más conectado y afectuoso. El reencuentro no fue un simple almuerzo. Fue un domingo de primavera, en la residencia Carvalho Roxo, con el jardín bien cuidado floreciendo en colores vibrantes, presagio de un nuevo comienzo. Las azaleas en tonos rosa y púrpura vibrante, los jazmines exhalando su perfume dulce que me recordaba los tiempos de la juventud, los hibiscos rojos y amarillos, todos florecían en una sinfonía de tonos, perfumando el aire con una dulzura que antes parecía haber sido sofocada por el silencio y el dolor. Era un día bendecido por el sol, pero también por la esperanza que brotaba en cada corazón, una promesa de renovación. Todos estaban allí, reunidos en mi hogar. Un escenario que había sido testigo de tantas alegrías y tantos dolores, y ahora de tantas revelaciones. Yo, Francisco, de pie en el centro de la sala, sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana abierta, observando cada rostro, cada gesto, cada expresión que pintaba el mosaico de ese día. Ricardo, junto a Camila, con un rostro que mezclaba nerviosismo y una determinación recién descubierta, un hombre que parecía haberse quitado un gran peso de encima. Lucas con los ojos curiosos y expectantes, y los nietos más pequeños que corrían y reían, ajenos al drama que se había desarrollado entre los adultos, sus voces cristalinas, aportando ligereza y alegría contagiosa al ambiente. Y por supuesto, Beatriz, que llegó con una cesta de pan casero y una sonrisa que iluminaba la casa, su presencia carismática y acogedora llenando el espacio, añadiendo un nuevo y vibrante color a nuestra paleta familiar. El aire estaba cargado de expectativas, de nerviosismo, de verdades por decir y perdonar, de lazos por rehacer, pero también de una tenue y poderosa esperanza que parecía flotar sobre nosotros como un ángel guardián, la propia esencia de Isabel, que seguía guiándonos incluso en su ausencia. Ricardo, con la voz entrecortada, los ojos llorosos, pero ahora despojado de su habitual arrogancia, se acercó a mí, a su padre. Su porte, antes rígido e imponente, mostraba una fragilidad conmovedora, una humanidad que no veía en él desde hacía mucho tiempo. «Papá», comenzó con la postura aún un poco tensa, vestigio de años de una armadura que comenzaba a oxidarse, a agrietarse bajo la presión de la verdad y el remordimiento. «Lo siento mucho, por todo, por lo que dije, por mi comportamiento. He sido un tonto, he sido arrogante y distante.
He dejado que la vergüenza me consumiera y me cegara ante tu amor incondicional. Te he hecho mucho daño y he cargado con un peso que nunca quisiste que llevara, una deuda que era solo mía. Te pido perdón, papá, desde lo más profundo de mi alma arrepentida. La confesión del secreto, la antigua deuda que lo atormentaba desde hacía más de 2 décadas, había finalmente derribado sus barreras, y allí, frente a mí, no estaba el Ricardo frío y calculador que había conocido en los últimos años, sino un hijo arrepentido, con el alma al descubierto, un hombre en busca de redención, desesperado por un gesto de comprensión. Su voz, antes tan autoritaria, ahora temblaba con la emoción, y yo podía ver el temblor en sus manos. Yo, con mis expresivos ojos castaños, solo asentí. Tenía la garganta apretada, un nudo de emociones que apenas podía contener. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, no de tristeza, sino de alivio y de un amor que desbordaba. No había necesidad de palabras en ese momento. Extendí la mano y Ricardo la apretó. Un gesto que valía más que 1000 palabras. Un vínculo de perdón y aceptación que atravesó años de silencio y dolor, sellando una nueva etapa en nuestra relación. Un puente que se reconstruía. Ese apretón de manos era el fin de una era de distancia y el comienzo de un nuevo viaje, un compromiso tácito de reconstrucción, de afecto renovado. Lucas, al ver a su papá tan vulnerable y a su abuelo tan comprensivo, corrió a abrazar a Francisco. «Abuelo, te extrañé tanto», murmuró, con la cara acurrucada en mi hombro, las lágrimas de su abuelo mojándole el cabello, una mezcla de sal y dulzura. Camila, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo, sintiendo que el peso de la ingratitud era reemplazado por un inmenso alivio, un calor que inundaba su pecho. «Perdóname también, Padre Francisco», susurró ella con la voz entrecortada, por no haber visto, por haberlo permitido. Ese abrazo colectivo fue el primer paso de muchos en la reconstrucción de lo que se había roto. Un abrazo que curaba heridas visibles e invisibles, que sellaba de nuevo la unión. Entonces, con el corazón aún palpitando de emoción, me volví hacia Beatriz. Extendí los brazos y ella vino hacia mí. Con los ojos vivos brillando con una mezcla de emoción y alegría, las lágrimas corriendo por su rostro. La abracé con la fuerza de 40 años de paternidad desconocida, de un amor que brotaba instantáneamente, como un manantial en un desierto que de repente se ve brotar vida. «Hija mía», le dije, con la voz quebrada por la emoción, las lágrimas corriendo libremente, sin vergüenza. Era como si un pedazo de mi corazón que no sabía que me faltaba hubiera sido encontrado, un rompecabezas que solo ahora se completaba. Beatriz, con su cálida sonrisa, se acurrucó en mis brazos y su presencia, fuerte y carismática, completaba un círculo que Isabel había esperado pacientemente que se cerrara. Sentí una paz que hacía mucho tiempo no me visitaba, una sensación de plenitud que solo la familia, en su forma más verdadera y compleja, podía proporcionar. Era como si el alma de Isabel estuviera allí, observando, sonriendo, feliz de que su plan se hubiera concretado, de haber sido la arquitecta silenciosa de nuestra redención. Ricardo, Camila y Lucas observaban en silencio, la escena uniéndolos aún más en un momento de pura catarsis familiar. Ricardo, con los ojos enrojecidos, extendió la mano hacia Beatriz. «Es un gran placer conocerte, hermana», dijo con una voz que, por primera vez, no tenía rastros de frialdad, solo un nuevo y genuino afecto. Beatriz le apretó la mano con una amplia sonrisa. «El placer es mío, hermano». Por fin. Ese día la familia se reunió no para una simple comida, sino para reconstruir lazos rotos. La mesa del comedor de la residencia Carvalho Roxo, que en otro tiempo había sido escenario de silencios incómodos y miradas esquivas, ahora bullía de vida, con voces que se entrelazaban en una sinfonía de reconexión. Las conversaciones fueron largas y difíciles, llenas de verdades dolorosas, pero necesarias para la catarsis. Ricardo habló abiertamente sobre su secreto, la vergüenza que sentía, el miedo a no ser digno de mi sacrificio, la forma en que la culpa lo consumía por dentro, convirtiéndolo en un extraño para sí mismo y para nosotros. Pidió perdón repetidamente, y cada petición era una capa de hielo derritiéndose en su corazón. Yo, por mi parte, hablé del amor incondicional de Isabel, de cómo ella siempre supo que la verdad, en el momento adecuado, saldría a la luz, y de cómo su sabiduría me guiaba incluso en su ausencia, de cómo su legado de amor y comprensión seguía moldeando nuestras vidas, revelándonos caminos que yo nunca habría visto. Les expliqué que la decisión de Isabel no fue ocultar nada, sino tener fe en el tiempo y en la capacidad del amor para sanar.
Beatriz compartió historias de su madre, María Clara, y de la vida que construyó, de los retos y las alegrías, enriqueciendo nuestra historia familiar con una nueva perspectiva, un nuevo linaje, una nueva rama en el árbol genealógico que nunca supe que existía, pero que ahora encajaba perfectamente. Los nietos, en su inocencia, observaban absorbiendo la complejidad y la belleza de esa unión, aprendiendo sobre el perdón y la aceptación a través del ejemplo vivo de sus padres y abuelos. Lucas, en particular, con sus ojos curiosos, parecía crecer ante mí, comprendiendo la profundidad de lo que estaba sucediendo. Fue un viaje de perdón, sanación y redescubrimiento del verdadero significado de la familia, no como un ideal perfecto e intocable, sino como un organismo vivo, imperfecto, sujeto a fallos y penas, pero infinitamente capaz de sanar y crecer, de resurgir de las cenizas más profundas. El pasado fue confrontado con valentía y sinceridad. Las viejas heridas fueron expuestas para sanar bajo el sol de la verdad y el afecto, transformándose en cicatrices que, aunque marcaban la historia, ya no causaban dolor, sino que servían como recordatorios de la fuerza del amor. La residencia Carvalho Roxo, antaño silenciosa y escenario de dramas personales, resonaba ahora con la promesa de un futuro diferente, un futuro en el que el amor y el respeto, incluso después de las mayores adversidades, podían florecer de nuevo, más fuertes y verdaderos que nunca. Mi casa, mi hogar, se había convertido de nuevo en un puerto seguro. Ya no era un barco a la deriva, con un capitán solitario, sino un barco con todos sus pasajeros, navegando juntos hacia un horizonte de esperanza y unión, guiados por la sabiduría y el amor que Isabel había sembrado en nuestros corazones, una semilla que, incluso después de años, finalmente había germinado en plenitud. Era el verdadero significado de estar en casa, no frente al televisor de la sala, sino en el fuerte abrazo de cada miembro de mi familia, finalmente completa. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre los lazos que nos unen, sobre el poder del perdón y la fuerza de la familia, nos gustaría mucho saber qué es lo que más te ha marcado. Deja tu comentario a continuación y dinos desde dónde nos sigues. Tu voz es un regalo para nosotros. Y si crees que este mensaje de esperanza y superación puede inspirar a alguien que conoces, no dudes en compartir este contenido. Tu generosidad nos ayuda a llegar a más corazones.